¿Estás bien? Mejor que bien. Puedo ver todo el espectro electromagnético. Y esos deben ser átomos, pequeñas nubes de posibilidades. Einstein no pudo conectar la fuerza gravitacional con las otras tres, pero si él pudiera haber visto esto, es tan obvio. Tío Lex. Las fuerzas fundamentales están unidas por la conciencia. Todo está conectado. Absolutamente todo. Y es así como él ve las cosas todo el tiempo. Todos los días. No sé si debe estar preocupada o mortificada. Es un chiste cruel. El mecanismo de relojería de la realidad dependiendo de un precioso e imposible reto de entropía en la vida. Y el mecanismo no importa. Es como somos todos nosotros, juntos aquí dentro. Somos todo lo que tenemos. Me estás avergonzando más allá de la terapia. Tendrás que perdonarlo. Él acaba de comprender cómo funciona todo. La gravedad deforma el tiempo. Superman me atrapó en un enigma de relatividad. Trata de decir que sus 24 horas de superpoderes acaban de terminar. Pero solo han pasado un par de horas. Relativo a nosotros. La pistola de gravedad aceleró un poco su reloj. ¿Tú crees que no hice más de...? ¿Estás buscando esto? ¡Devuélvemelo! Lo vi todo. Vi claramente cómo salvar al mundo. Pude haber hecho que todos lo vieran. Si no fuera por ti, podría haber salvado al mundo. Si te hubiera importado, Luthor, habría salvado al mundo años atrás. Tienes razón. Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y sean bienvenidos nuevamente a la sección de las carillouturas. Este pequeño espacio en el CC Podcast donde nos gusta hablar de animación. Como lo hemos hecho desde que comenzamos con esta sección, pues lo hemos hecho justamente con las películas animadas del universo de DC Comics. Como saben, DC siempre ha tenido la característica de llevar la delantera en el caso de la animación y pues tiene una extensa cantidad de películas de las cuales podemos hablar. Hemos estado revisando desde Green Lantern hasta Wonder Woman, también películas de Liga de la Justicia y de Batman, pero en el caso de este episodio pues vamos a hablar de una de las películas animadas de DC Comics que más había estado esperando presentarles. Se trata nada menos que de la adaptación fílmica del cómic All Star Superman. En el caso de esta película, pues se trata de la 10ª adaptación en película del llamado universo animado de DC Comics, es la 10ª producción. Y aquí adapta, como les mencioné hace un momento, el cómic de Grant Morrison y Frank Whiteley que fue publicado en DC Comics por allá de 2006. La grandiosa All Star Superman, una de las obras definitivas del personaje y que por mucho tiempo se le ha denominado como uno de los cómics básicos y pues esenciales de Superman. Una obra maestra, simplemente es lo que les puedo decir por parte de Grant Morrison y Frank Whiteley. En el caso de la producción de la película, pues fue estrenada en el año 2011 y fue dirigida nada menos que por Sam Liu, uno de los directores que más películas animadas de DC Comics ha hecho. También fue producida nada menos que por Bruce Timm, Alan Burnett y Sam Register, pues esos son de cajón, ya que son los productores de las series como Justice League, las otras películas animadas, pues todo lo relacionado con Bruce Timm, con el universo DC Comics es garantía. También en el caso del guión, pues aquí fue escrito por uno de mis escritores favoritos, se trata nada menos que Dwayne McDuffie. Si ustedes no ubican a Dwayne McDuffie, pues les puedo decir que fue un escritor de cómic, el cual ya lamentablemente falleció hace unos años. Él empezó en Marvel, estuvo en cómics como Los Actos de Venganza, después se pasó a DC Comics, estuvo en Superman, también posteriormente fue parte del grupo que fundó el subsello de Milestone, para tratar de traerle un poco más de variedad a los cómics en el caso de la inclusión, una inclusión que no era forzada. Ahí vimos personajes como Static, de hecho él es el creador del personaje de Static y obviamente ya años después
trabajando en animación, fue el encargado de traer a su personaje a una serie animada, creando la serie de Static Shock. Después de eso, él estuvo trabajando en series como la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia Ilimitada. De hecho, él es el escritor de los mejores, a mi consideración, mejores episodios de estas series. Ya posteriormente también fue parte del grupo que creó a héroes como Ben 10, la serie de Ben 10. Y pues como les digo, también falleció ya hace unos años, pero nos dejó este legado de varios de sus trabajos que quedaron para la posteridad. En el caso de este guión, pues ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hace un excelente trabajo de adaptación. Incluso llega a cambiar ciertas cosas de este cómic que a mi parecer, como lo he mencionado muchas veces, pues llega incluso a darle un plus y a mejorar lo que vimos en el cómic. También pues les puedo mencionar que en el caso de los protagonistas pues son actores no tan famosos. De hecho me sorprende que no agarraran las voces en inglés de la serie animada de Superman, que lo estuvimos viendo varios de ellos en las producciones anteriores de DC. Aquí no, aquí deciden agarrar a actores pues no tan relacionados con el mundo de los cómics, como por ejemplo en el caso de Superman, el actor elegido es James Denton, el cual aquí estoy viendo que principalmente es conocido por haber estado en la serie de Esposas Desesperadas. También en el caso de Louisa Lane es interpretada por Christina Hendricks, la cual pues es conocida por haber estado en series como Mad Men. Creo que ese es uno de sus trabajos más famosos. Y en el caso de Lex Luthor es interpretado por Anthony LaPaglia, el cual pues yo no conozco prácticamente ninguno de sus trabajos, excepto que él participó en la película de Annabelle 2, la de Annabelle Creation. Si ustedes vieron esa película de terror, pues él era el juguetero que creó la muñeca de Annabelle. Ahí sale en la película, tiene una participación importante. Creo que ese es el único papel que le conozco a ese actor. Ahora sí, pasando al resumen de la película, pues All Star Superman, que se estrenó, como les decía, en el año 2011, adapta el cómic del mismo nombre. De hecho, también se le conoció la película en Latinoamérica como Superman Viaja al Sol. También antes de avanzar un poco y hablando de Latinoamérica, también se me pasaba a mencionarles que para el reparto en español pues tuvimos el regreso de dos actores icónicos de Superman, como lo es Luis Miguel Pérez, el cual fue el actor que interpretó a Superman en Justice League y Justice League Unlimited. Aquí él regresa para interpretar justamente a Kal-El, a Clark Kent y Superman. Y en el caso de Lex Luthor tenemos también nada menos que al actor que lo interpretó también en la serie animada, que es Esteban García. Sí, ese actor que tiene esa voz tan característica. Yo creo que junto con Rubén León, que interpreta al Joker, son dos de los actores que nos marcaron al interpretar a estos dos villanos, a Lex Luthor y al Joker. Justamente Esteban García regresa para interpretar a Luthor en esta historia, que para muchos es la historia, como les dije, es la última historia de Superman y la historia definitiva, y no podía faltar él en el trabajo del doblaje. De hecho, el único personaje que a mi parecer faltó que regresara era la actriz que hacía de Louisa Lane también en la Liga de la Justicia, o más bien en la serie de Superman, pero ya incluso en Justice League Unlimited y ahí en otras apariciones que tuvo Louisa Lane ya ni siquiera regresó. Desconozco qué le pasó a esta actriz, si ya se retiró o alguna otra cosa, pero pues creo que hubiera sido un bonito plus que ella también apareciera en la película. Ahora sí, pasando a la historia, pues All Star Superman nos cuenta lo que viene siendo la última historia de Superman. Todo comienza cuando un personaje llamado el Profesor Quintum o Dr. Quintum decide hacer una expedición al Sol. Solamente que esta expedición es pues saboteada por Lex Luthor, ya que él manipula a la tripulación de Quintum. Él es una especie de científico genético, entonces su tripulación son humanos sintéticos que él creó. Uno de estos es manipulado por Lex Luthor, el cual está en la Tierra y sabotea toda la misión. Están a punto de perecer cuando llega Superman a salvarlos. Más adelante se nos revela que en realidad todo este fue un plan de Luthor para eliminar a Superman, ya que al estar tan cerca del Sol, Superman sufre una transformación. Sus células son cargadas con energía solar, pero es tanta la energía que él recibe que empiezan a tener
una sobrecarga, por lo cual ya son inservibles y pues le mencionan ahí a Superman que pese a que está en el tope de su fuerza y sus poderes, eventualmente va a fallecer. Esto hace que Superman decida tener varios cambios en su vida y el primero de ellos es revelarle a Luisa Lane su identidad secreta. Aquí vamos a ver otro de los episodios donde Superman se lleva a Luisa a la Fortaleza de la Soledad, tienen ahí una cena. Luisa, que ya sabe que Clark es Superman, pero aún así tiene ciertas dudas, por error se ve influenciada por una sustancia en la fortaleza, empieza a tener una especie de reacción paranoica donde piensa que Superman tiene algunos planes para ello. Al final se revela aquí que todo fue debido a que Lois accidentalmente aspiró unos gases que eran parte del regalo de Superman a Lois, ya que era su cumpleaños y le regaló un suero para tener poderes durante 24 horas. Posteriormente se nos presenta otra secuencia donde Superman y Lois van a tener que lidiar con dos personajes, los cuales son Titán y Sansón, los cuales son viajeros en el tiempo, los cuales llegan a Metrópolis, tratan de ligarse a Lois y también huir de una esfinge, la cual custodiaba un tesoro que ellos robaron. De hecho, ahí Superman termina derrotando intelectualmente a esta esfinge y al mismo tiempo salva a Lois y termina deshaciéndose de estos personajes. Aquí un punto importante es que uno de estos viajeros en el tiempo le menciona que ellos también saben lo que le va a pasar a Superman, ellos ya vienen del futuro y saben que la muerte de Superman se aproxima, pero que también aquí le mencionan que él va a tener trabajos legendarios. Posteriormente tenemos otra secuencia donde Clark decide visitar a Lex Luthor en la cárcel, lo va a entrevistar. Ahí toda esta secuencia es muy divertida, ya que vemos cómo por accidente se libera el parásito, este villano de Superman que absorbe energía, y pues ahí le toca a Clark tratar de salvar a los guardias, tratar de salvar a los presos y tratar de salvar a Luthor del parásito sin que ninguno de ellos se dé cuenta que Clark es Superman. Todo esto lleva a una revelación donde Clark se entera que Luthor también sabe que Superman está muriendo, de hecho él lo planeó, y esto hace que Superman decida pues acelerar algunos de sus planes, como lo es llevar a la ciudad embotellada de Kandor a un nuevo mundo, ya que cuando él esté pues nadie va a poder ayudar a esta gente. Este viaje que le toca a Clark hacer pues lo lleva afuera de la Tierra durante 2 meses. Cuando regresa ya está muy debilitado y se da cuenta que la Tierra de cierta manera fue conquistada por otros 2 kryptonianos, los cuales terminan siendo de cierta manera parientes de Clark, los cuales eran exploradores espaciales, llegaron a la Tierra siguiendo la nave de Clark y a pesar de que él trata de dialogar con ellos, ellos pues están muy influenciados por las costumbres kryptonianas. De hecho minimizan mucho el trabajo de Clark, mencionan que como no ha conquistado la Tierra, como no ha traído un nuevo Krypton y que ellos lo van a hacer, solamente que el detalle es que estos kryptonianos terminan estando infectados de kriptonita, ya que fueron afectados al seguir la nave de Clark y terminan al final siendo enviados por Clark voluntariamente a la zona fantasma para que ellos puedan de cierta manera vivir, mientras Clark va a tratar de encontrar una cura, aunque no es seguro, ya que pues a él le queda también muy poco tiempo de vida. Otro de los puntos que vemos aquí es que después de esto Superman decide ir a retar a Luthor y le menciona que pues sí, que le queda poco tiempo de vida, y también a Luthor, ya que va a ser ejecutado dentro de 3 semanas, por lo cual le dice que use esas 3 semanas para salvar al mundo, algo que siempre le estuvo recalcando, que Lex, si no existiera Superman, podría salvar al mundo. Ya después de esto entramos a la recta final de la historia, donde después de ver un emotivo reencuentro entre Superman y Martha Kent, además de que visita a la tumba de su padre de Jonathan Kent, ya vemos la ejecución del Lex Luthor, donde él en realidad pues todo este tiempo tuvo acceso a lo que viene siendo el suero de superpoderes que usó Superman con Luisa Lane. Al mismo tiempo también nos van a presentar cómo Superman tiene que enfrentar a otro villano, el cual es Solaris, la computadora viviente, la cual ha convertido el sol de la Tierra, el sol amarillo, lo convirtió en un sol rojo. Superman, acompañado de los robots que custodian la Fortaleza de la Soledad, así como un Comesoles, un ser extraterrestre que Clark tenía como mascota en la Fortaleza de la Soledad, hacen frente a Solaris. Solamente sobrevive Superman,
pero logra derrotar a este villano. Ya para el enfrentamiento final entre Superman y Lex Luthor, pues nos van a presentar como Superman está muy debilitado, decide utilizar ciertas armas que tiene en la fortaleza, como una pistola de gravedad. Esto al final hace que Superman salga victorioso, ya que engaña a Luthor utilizando, en términos muy sencillos, esta pistola de gravedad. Acortó el tiempo del suero de 24 horas de superpoderes que tenía Lex Luthor. Aquí vemos una de las secuencias más importantes de la película, ya que Superman le quita otro suero que tenía Lex Luthor para que no lo pueda usar, y Luthor le reclama, le dice que si le hubiera dejado el suero hubiera podido salvar al mundo. Aquí Superman dice una de las frases más icónicas, ya que le dice que no, que si Luthor hubiera querido hubiera salvado al mundo, no tenía que tener esos poderes. Esto hace que al final Luthor se arrepienta y se rinda. Pero tenemos otro problema, ya que pues el sol de la Tierra quedó muy debilitado y al final Clark se tiene que sacrificar para poder restablecer el sol. Ya al final de la película vamos a ver cómo el mundo cree que Superman está muerto, le están haciendo muchos homenajes, pero Lois está muy tranquila, ya que menciona que Superman está arreglando el sol y que algún día regresará. Ya para finalizar la película tenemos una secuencia donde Lex Luthor le manda llamar al profesor Quintum, lo cita en la cárcel. Luthor ya está a punto de ahora sí de ser ejecutado, ahora sí de manera definitiva, y le entrega al profesor Quintum notas donde ya pudo decodificar el código genético de Superman para crear una nueva versión. La escena final nos muestra al profesor Quintum retirándose y dando a entender que va a contactar a Lois Lane para poder crear un nuevo Superman, como una especie de hijo entre Superman y Lois. Como les decía en un principio, esta adaptación me parece excelente, pero es justamente eso, una adaptación tiene que tener cambios. Me parece que Dwayne McDuffie hizo un trabajo muy inteligente sobre qué partes de la obra tenía que adaptar, ya que hay otros capítulos. Recuerden que fueron 12 números de All Star Superman y aquí fue solamente una película de 1 hora 17 minutos, de hecho son 78 me parece minutos ya con créditos, y pues tuvo que cortar ciertas partes. Entre los cambios que hubo entre el cómic y la película, pues el primero que les puedo mencionar es justamente que se elimina un capítulo del cómic dedicado a Jimmy Olsen. O un punto antes de avanzar es que la obra, el cómic, además de ser pues la última historia de Superman, también se va a encargar de ser un homenaje a todo lo que representa el personaje y sus diversas épocas dentro del cómic. Obviamente Jimmy Olsen es una parte importante de Superman y este capítulo fue eliminado. Realmente pues no avanza mucho la historia principal, simplemente sirve como homenaje, además de que pues le da cierto trasfondo tanto a Jimmy Olsen como se nos libera más información sobre el profesor Quintum. Otro de los episodios que fue eliminado son 2 números donde Superman combate una invasión de Bizarro, este personaje muy conocido del universo de Superman, y Dwayne McDuffie hace una buena adaptación, ya que en el cómic Superman es llevado al mundo bizarro, ahí es donde está 2 meses, y cuando regresa del mundo bizarro es cuando se da cuenta que ya la Tierra fue pues invadida por estos kryptonianos. Aquí en la película no, aquí nos lo justifican como que se llevó la ciudad embotellada de Kandor y se tardó 2 meses en regresar. Otro cambio que hubo fue también hablando de Kandor, que en el cómic ya justamente antes de los números finales nos presentan cómo Superman dialoga con la gente de la ciudad embotellada de Kandor. Ellos deciden que van a hacer un esfuerzo por curar a Superman, ya que como están miniaturizados, ellos pueden entrar en el torrente sanguíneo de Superman y tratar de eliminar el desgaste de sus células. No lo logran, pero Superman les agradece, además de que en este número vemos varios de los trabajos que hizo Superman a lo largo de esta obra. Además de crear vida, con un homenaje a sus creadores Jerry Siegel y Joe Shuster, además de que nos dejan un mensaje de esperanza, ya que Superman decide que los kryptonianos ahora mejor, en vez de tratar de salvarlo a él, salven a niños que tienen cáncer. Otro también de los episodios más importantes que es eliminado de la película, de hecho es solamente rebajado a esta secuencia donde Clark visita la tumba de Jonathan Kent y llega a su madre, pues es el episodio dedicado a la muerte de Jonathan Kent en esta obra. Vemos en el cómic un episodio donde Superman joven, que todavía está en Smallville, es visitado por otros 3 Supermanes, los cuales le ayudan a combatir a un ser que roba el tiempo. Lamentablemente
Clark se ve expuesto a este ser y termina robándole 3 minutos, los cuales terminan siendo los 3 minutos donde a su padre le da un infarto, por lo cual Clark no lo puede salvar. Una de las revelaciones de este número es que uno de esos Supermanes que le ayudó era nada menos que el Superman del presente, el que está muriendo, y pues lo hizo simplemente para completar un bucle, ya que él también había vivido eso cuando él le tocó ser el Superman más joven. Ya en el capítulo final pues hay 2 cambios que a mi parecer creo que fue una de las decisiones más difíciles pero más acertadas por parte de Dwayne McDuffie en esta adaptación. Se trata de que en el cómic, al final, cuando Superman le quita el suero a Lex Luthor, termina noqueándolo de un puñetazo. Le dice que no, que él no hubiera salvado el mundo y lo termina noqueando. En la película, como vimos, no ocurre esto. Luthor se arrepiente y creo que ese fue uno de los cambios más importantes, que McDuffie crea a este Lex Luthor que es más vulnerable, que se puede redimir. De hecho, el mismo Superman le dice que siente que tiene bondad en él. Y también ya en el epílogo, como les dije, donde Luthor le entrega al profesor Quintum las notas para crear a otro Superman, esto no existe en el cómic. En el cómic fue Superman el que descifró el código genético de los kryptonianos para poderlo combinar con humanos, y él mismo se lo entregó al profesor Quintum. En el cómic termina cuando el profesor Quintum sí crea el proyecto Superman 2, pero fue él. Ahí no tenemos un Luthor que se redime, y creo que eso fue uno de los grandes aciertos que tuvo esta película. Como les digo, es una de las grandes obras tanto en cómic como en película. Creo que no es tan popular como otras películas animadas, pero creo que el valor de la obra ahí está. Igual lo pueden checar, está disponible digital, también en Blu-ray, en DVD y en plataformas, está en HBO Max por si les interesa revisarla. También de igual manera les menciono que si están interesados en conocer un poquito más de esta obra de All Star Superman, no dejen de escuchar el episodio del CC Podcast que le dedicamos a este cómic. También hablamos Charlie, la Calaca y yo sobre todo lo relacionado con el cómic de All Star Superman, todos estos homenajes que tuvo, así como las comparaciones que hicimos contra la versión animada. No se lo pierdan, les voy a dejar el link en los comentarios. Y pues prácticamente con eso terminamos el episodio de esta semana de las Carillouturas. Estén al pendientes porque entramos en una parte muy interesante de DC Comics, donde sacó películas animadas muy buenas, adaptaciones de cómics. Por ahí se acerca Batman Year One, también otras de la Liga de la Justicia, Dark Knight Returns. Así que espérenlas próximamente aquí en el CC Podcast. Sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.